La promesa de Dios es vigente y su palabra viva y eficaz, que sigue sembrando la simiente y transformando el corazón de la gente. Continuando con el gran legado, el pastor Tony Palma le da la más cordial bienvenida a su programa La Palabra Viviente. Alabe y adore a nuestro Señor. Gracias, Señor. Decimos bienvenido, oh bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido aquí. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederán cosas invisibles que nadie ha tocado. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Hoy le decimos: abre nuestros ojos, abre nuestros ojos como a Eliseo, y muéstranos el cielo, y muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria.
gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Dios trae la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, es gloria. Dios trae la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Damos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Vamos, dile hoy. Trae aquí el cielo. Danos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Oh, que queremos más. Oh, queremos más de ti. Venga y conozca su nueva familia en Cristo. La comunidad de la Palabra Viviente les invita. Llámenos hoy y conozcámonos. Llame ya. Márquenos al 956-702-3211. La Palabra Viviente regresa en un momento. En el momento difícil, Padre, la pongamos en práctica y, Padre, tu nombre sea glorificado como hasta el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe sus lugares. Hoy quiero decirles y comenzar esta plática diciéndoles que existe un mundo espiritual, el cual no se ve pero se percibe, como usted lo acaba de leer. Y hoy, hablando de ese mundo, quiero decirles que en el mundo espiritual, del cual a simple vista no lo vemos, simplemente falta que nos asomemos a esta realidad. Y cuando nos asomamos a esta realidad vamos a comprender muchas cosas. Y hoy quiero decirles que de esas muchas cosas existen beneficios de parte de Dios que Él nos quiere dar a nosotros. Esta plática que yo les doy el día de hoy, primero la apliqué a mi vida, porque tengo que aprender a ver, tengo que aprender a escuchar y tengo que aprender a accionar en ese mundo espiritual de lo que no se ve. Usted está aquí, ¿y cómo llegó aquí? Porque pudo ver el tráfico, pudo ver las cosas. Pero hay algo más que muchas veces no vemos, pero a través del Espíritu de Dios lo podemos ver. Por ello es que muchas personas, cuando Dios les da una palabra, se sorprenden y dicen: ¿cómo supiste mi vida? O ¿cómo sabes por lo que yo estoy atravesando? No es que nosotros seamos adivinos o tengamos poderes mágicos, no, sino simplemente es porque Dios le revela a sus hijos circunstancias y situaciones de la vida de las personas. Y yo quiero que repita conmigo: tengo que aprender a oír, tengo que aprender a ver y tengo que aprender a accionar en el mundo de lo que no se ve. Hoy les voy a hablar del tema titulado Mirando las cosas que no se ven. ¿Cómo se llama el tema? Usted se preguntará: ¿cómo es esto? Muy fácil. Si yo tuviera que terminar en 5 minutos esta predicación, yo les dijera que echen un vistazo en Segunda de Reyes, capítulo 6. Ahí nos vamos a dar cuenta acerca de Eliseo, el profeta de Dios, y los enemigos del pueblo de Israel, los sirios, no los asirios, aunque también eran enemigos, pero los sirios. Y dice la escritura desde el versículo 8 en adelante, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo: en tal lugar estará mi campamento. ¿Quién dijo esto? El rey de Siria. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo de Siria, a los guerreros, a los que van a la batalla. Les está diciendo: ¿saben qué? Vamos a ir a un lugar estratégicamente hablando y vamos a atacar al pueblo de Israel para vencerlos, para ganarles, para retomar lo que ellos tienen y para que nosotros pisemos sobre de ellos. Pero no contaban con la sabiduría de Dios, que mientras estaba planeando ir a atacar al pueblo de Israel, el profeta de Dios Elías estaba en Israel, pero tenía una plena comunión con Dios diariamente. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, su Dios, mi Dios, le revelaba a Eliseo lo que ellos estaban
planeando, lo que ellos estaban, la estrategia que estaban desarrollando. Por lo cual cuando llegaban a ese lugar, el pueblo de Israel no pasaba por ahí. De tal forma que el rey de Siria se enoja y dice: alguno de los que están aquí me está traicionando y le están siendo más leal al pueblo de Israel. Pero no era eso, sino que era Dios el que le estaba revelando al profeta. Imagínense, desde Israel le revelaba lo que platicaba hasta en su recámara. Estaba viendo las cosas que no podía ver a su vista natural, sin embargo las veía en la vista espiritual. Y mire, allí brínquese al versículo 12. Dice: y uno de los siervos respondió: no, rey y señor mío. El profeta Eliseo, que está en Israel, es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. ¿Se da cuenta? Estaba viendo las cosas que simplemente no veía, pero también las estaba escuchando. Y no simplemente las veía ni las escuchaba, sino que se las daba a saber a su pueblo querido Israel, para que no sufrieran en manos de este enemigo. Y el versículo 13 dice: y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. El rey había mandado a traer a Eliseo, porque ya estaba fastidiado de que siempre que tramaba algo en contra de Israel, Israel se escapaba. Qué sorprendente es este mundo de las cosas que no vemos a simple vista, pero las vemos en el Espíritu de Dios. Y mire, usted debe de saber que de repente cuando manda a traer al rey, el rey cuando manda a traer al profeta, el profeta está rodeado de muchos enemigos contrarios. Dentro de esos enemigos contrarios pareciera que su criado también era su enemigo, porque cuando su criado se va a asomar, se preocupa y le dice: ¿qué haremos, Señor? ¿Qué haremos, mi Señor? Estamos rodeados, hay gente de a caballo, hay jinetes, estamos rodeados. Tal pareciera que su preocupación estaba tan alterada que decía: aquí vamos a terminar. Sin embargo, el profeta, con su plena confianza en Dios, le dijo: no te preocupes. ¿Qué le dijo? Y esa es la misma palabra que hoy yo le digo a usted. En la situación que usted esté pasando, sea en el problemita, en el problema o en el problemón, no se preocupe, porque Dios anticipadamente ya vio lo que usted está pasando. Y así como le dio solución a Elías, le va a dar solución a usted. Fíjese, le dice: ¿qué ves? Y el criado le responde lo que sus ojos físicos estaban viendo: un montón de personas que venían a prender al profeta. Sin embargo, el profeta le dice: no te preocupes, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ese profeta ya estaba viendo anticipadamente lo que Dios podía hacer, y es que Dios iba a desatar ángeles a su alrededor para que cuidaran del profeta y para que cuidaran del siervo del profeta, como lo ha hecho hasta el día de hoy para cuidarnos a nosotros. Y si usted ve el versículo 17, el profeta dijo estas palabras. Dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Por quién estaba orando ahí? Por el criado, por el siervo. Le estaba diciendo: abre sus ojos para que él vea. Pregunto, ¿él estaba viendo o no estaba viendo? Estaba viendo el problema físico, pero no estaba viendo las cosas espirituales. Y es que las cosas espirituales van en más profundidad y van con más solución si nosotros ponemos esmero. De tal forma que sigue diciendo la escritura: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cómo se llama eso? Se llama protección divina. ¿Cómo se llama eso? Se llama ángeles que vienen a rescatarnos, a cuidarnos y a ayudarnos. Y esos mismos ángeles están aquí hoy. De tal forma que cuando nuestros ojos sean abiertos, podemos ver, no vamos a ver las circunstancias presentes que vemos a manera natural, sino que vamos a ver el poder de Dios manifestado en esas circunstancias con una solución garantizada para nosotros de parte de Dios. La pregunta es: ¿tenemos esa confianza en Dios como la tenía el profeta? Usted me puede decir amén, pero muchas veces hemos de mostrar
que estamos creyéndole a Dios y un reporte médico nos asusta. Muchas veces decimos amén, gloria a Dios, estoy parado en la brecha, pero cuando vemos que nos estamos ahogando en el agua nos asustamos y muchas veces hasta dejamos de congregarnos, dejamos de hablar de los milagros, dejamos de creer en Dios. Yo estoy aquí para decirle, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice tiene cumplimiento, lo que Él dijo que va a suceder, va a suceder. Pero debemos de desarrollar esa confianza en Dios. Por eso el salmista decía en el Salmo 34, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo he sido pobre en muchas ocasiones, le he clamado a Dios y me ha librado de muchas angustias. El salmista continuó diciendo en el Salmo que nos sabemos de memoria, Salmo 91, versículo 11 y 12, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Y si hay ángeles, entonces, ¿por qué tropezamos? Y si hay ángeles, entonces, ¿por qué dudamos? ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a entrar en ese mundo espiritual de las cosas que Dios tiene para su creación, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero hoy yo estoy aquí para decirle, vamos a atrevernos a entrar a ese mundo espiritual. Y no importa que Satanás se levante y nos haga ¡bu! Dígale, ni el sueño me quitas. Y no importa que envíe a sus achichincles, a sus demonios. ¿Sabe cómo los puede enviar a usted? A través de una enfermedad, a través de hechicería, a través de brujería, a través de animales muertos que avienten alrededor. Ustedes díganle, la sangre de Cristo me cubre de todo mal. La sangre de Cristo tiene poder. No temerá mi corazón y no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice la Escritura? No los oigo. ¿Qué dice? No temeré. Fue lo que le dijo este profeta a su sirviente. Cuando oró por él, fueron abiertos sus ojos. Hoy Dios quiere abrir sus ojos frente a la enfermedad que usted está pasando, frente a la escasez de finanzas que usted esté pasando, frente a cualquier duda que usted tenga. Dios quiere mostrarse fiel y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿cuántos saben que nosotros somos receptores y transmisores? Nosotros somos un ser ente. ¿Sabe lo que es un ser ente? Es un ser que tiene existencia real, pero que también tiene existencia imaginaria. Por ejemplo, los niños. Cuando los niños usted le dice, si no comes va a venir el cucuy y te va a llevar. Pobres niños traumados. Ahí viene el cucuy, me va a llevar, mejor voy a comer. Si no te dejas inyectar va a venir el cucuy y te va a llevar. Si no te duermes, para todo el cucuy y el cucuy. Pobres niños, ¿verdad? Así hay muchos cristianos. Cuando viene la adversidad, cuando viene la prueba, corremos y lloramos y no desarrollamos nuestra confianza en Dios. Es algo en lo que debemos de pensar. Dije que somos receptores y transmisores. Recibimos y damos. Y el ser humano puede recibir información positiva o información negativa. Puede recibir una buena noticia o puede recibir una mala noticia. Pero la paz que Dios nos da, aunque recibamos mala noticia, nos debe de hacer en unas personas que vamos a transmitir un mensaje de fe, de esperanza y de amor, a pesar de las cosas que estemos pasando. ¿Usted cree que en sus 5 sentidos el profeta Elías no tenía temor de que lo estaban rodeando porque venían por él? Porque él sabía que le iban a dar cuello, porque estaba revelando todos los secretos de los enemigos. ¿Usted cree que no? Sí tenía temor, pero en su espíritu estaba fortalecido porque sabía en quién había creído. Y eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros estamos tambaleando, dudando de lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Dije que somos transmisores y somos receptores. Yo no sé si usted sabe de dónde salieron las bocinas, de dónde salieron los monitores, de dónde salieron los amplificadores, todo lo que se amplifica y hace ruido. ¿Quién de ustedes sabe? ¿Sabe de dónde se inspiraron las personas que fabrican eso? ¿Cuántos saben lo que es una chicharra? ¿Cómo hacen la chicharra?
¿Y cómo percibe el sonido? ¿Cómo lo percibe? No con sus oídos, con su colita. Separa la colita y empieza. Y ese ruido es molesto para muchas personas, como quizás algo fuerte es para ahora en el presente para muchas personas. Pero de ahí sacaron la amplificación. El ser humano recibió la información y la transmitió no en manera de chicharra y de que lastime, sino para poder amplificar la voz. Lo que me asombra es que de la chicharra se oye a una distancia muy lejos. Como cuando usted grita. Ahí me pueden oír normalmente. ¿Hasta dónde me escuchan? Ay, qué buenos oídos tienen. Pero si me pongo esto, me escuchan mejor. Somos transmisores y somos receptores. Bueno, la chicharra influyó en el ser humano. Y es muchas veces imposible de creer, pero cierto de ver, que muchas veces influyen más las circunstancias, las cosas de personas que no conocen a Dios, que nos dicen a nosotros, que las cosas que el Dios Todopoderoso nos ha dicho constantemente. Cuando leemos la palabra, cuando vamos a Dios en oración, cuando nos juntamos con personas que tienen un algo de parte de Dios. No me dejará echar mentiras que de repente usted dice, yo quiero que fulano ore por mí, porque cuando él ora por mí siento paz, siento que me transmite un algo. Eso se llama esencia de Dios, presencia de Dios a través de esa persona. Pero también de repente usted dice, ay, yo no quiero que esta persona ore por mí porque siempre habla cosas negativas en contra de mi vida. ¿Qué están transmitiendo? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Las cosas de Dios o las cosas del enemigo? El ser humano tiene cosas para recibir del diablo, pero también tiene cosas para recibir de parte de Dios. ¿Qué es lo que transmitimos nosotros? Hoy yo estoy aquí para decirle que en el mundo físico está el problemita, el problema y el problemón, pero en el mundo espiritual está la solución que viene de parte de Dios. Está la sanidad que usted está buscando, está lo que usted necesita. ¿Cómo estamos recibiendo este mensaje? Sé que hay muchas personas que hablan de milagros y en su vida no ha habido ni un milagro. Sé que muchas personas hablan de prosperidad financiera, pero siempre están pidiendo. Van a un lugar y tienen que pedir una ofrenda. Dependen de los diezmos de las personas para que puedan vivir en paz. Le doy muchas gracias a Dios por los principios bíblicos que nuestro pastor nos dejó aquí. Que no dependemos de las cosas financieras de un ser humano, sino dependemos de Dios. ¿Cuánta gente se ha levantado en las iglesias que le dicen a sus pastores, si tú no haces o tomas esta decisión, voy a dejar de dar mis diezmos? Y los pastores se preocupan tanto y le tienen que estar haciendo el favor a las personas porque necesitan de sus diezmos. Yo quiero decirle que gracias a Dios nosotros dependemos de Dios. Él abre la mano, Él bendice, Él quita, pero también da. Y cuando usted cierra su mano, si usted ha vivido en obediencia a Dios, Él abre su mano y bendice en una manera sobreabundante. ¿Qué estamos transmitiendo con el mensaje? Muchas personas conocen la Biblia al revés y al derecho, pero ¿qué interpretación le damos a lo que aprendemos? Es algo en lo que debemos de pensar. En lo físico está la necesidad financiera, está la necesidad legal. Y cuando usted no es receptor de lo que Dios puede hacer, usted comienza a llamar a las cosas negativas, comienza a deprimirse, comienza a ponerse en estrés, en depresión, en no atender a la familia y así sucesivamente. Y pronto se convierte en un títere del diablo. Pero si usted a las malas noticias las recibe y usted dice, Dios tiene un propósito, Dios sabe por qué yo sigo adelante y sigo firme en el nombre de Cristo Jesús, déjeme decirle que ahí se empieza a gestar algo diferente para usted. Estamos hablando de las cosas, mirando las cosas que no se ven. ¿Cuántos han usado aquí un telescopio? Quiero ver sus manos. ¿Qué hace el telescopio? ¿Qué es más grande, un telescopio o un microscopio? No es lo mismo. Hablemos primero de lo más chiquito. ¿Qué vemos a través del microscopio? Vemos, si yo le hago así, ¿qué me hace usted? Mira, el pastor está loquito, está peleando con el aire. Hay átomos alrededor de mí.
que a simple vista no los vemos, pero ¿sabe cómo los puede descubrir? Vaya a su ventana en el cuarto más oscuro, ábrale tantito a su ventana y donde entra luz usted va a ver muchas cositas que están ahí volando. A simple vista no las vemos, pero cuando usted ocupa el microscopio, las puede ver. Y nos asombramos de todo lo que se puede ver en ese mundo que nuestro sentido común físico no ve, que necesitamos la ayuda del telescopio. Pero, ¿qué del microscopio? El microscopio es el que se encargó de decirnos que allá en el cielo existe una galaxia. Y muchos han hablado de ¿qué? Perdón, el telescopio. Y muchos han hablado de ¿qué? Con ese telescopio dicen, pudimos ver la Osa Mayor. Pudimos ver cómo se forman las galaxias, un conjunto de estrellas que dan una forma, pero a simple vista no lo vemos. Es más, cuando salgamos de aquí le voy a invitar que salga afuera. Mira, ahí está viendo una imagen. Puede salir afuera y puede levantar su voz y su mirada, puede levantar su mirada y su mirada natural le va a hacer que usted vea nada más el cielo y las estrellas. Pero ¿qué hay detrás de ello? A su simple vista no lo va a ver, pero cuando utiliza el lente de aumento, lo va a poder ver. Así pasa en el mundo espiritual. Hay cosas que Dios ya nos otorgó a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que muchas veces nuestra circunstancia nos está privando de ellas. El dolor es más grande, la enfermedad es mayor, esto y aquello, pero no vea lo que puede ver a través de sus ojos físicos, vea las cosas que puede ver a través de ese mundo espiritual, a través de los ojos de Dios, a través de los ojos de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino más bien las que no se ven. Y es que nuestros ojos naturales no lo perciben, pero hay un algo que se gesta. ¿Se acuerdan de Daniel? Había una petición, él le oró a Dios y la respuesta inmediata venía de parte de Dios. Pero allí en las galaxias, en ese mundo espiritual, ¿quién no dejaba que viniera la respuesta y que llegara? ¿Se da cuenta? Dios nos quiere responder y Dios nos da una respuesta siempre, pero tenemos que aprender a penetrar ese mundo espiritual. ¿Acaso las cosas que usted no ve, como lo que estamos hablando, en sus ojos naturales, nada más porque usted no las ve, no existen? Existen porque existen. Así también en las cosas espirituales. Hay demonios, hay ángeles caídos, hay gobernadores que usted no puede ver, pero que se perciben en su espíritu. No trate de verlos, sino más bien repréndalos en el nombre de Jesús. Hoy, ¿cómo estamos viendo las cosas? ¿Con el telescopio, con nuestra mirada normal o a través de la palabra de Dios? Hoy visualice a Dios a través de su palabra. ¿Qué le ha dicho Dios en su palabra? ¿Sabe? Qué tremendo es cuando las personas van más allá del razonamiento humano y creen más a Dios que las experiencias de las personas humanas. Las experiencias de las personas humanas a veces son buenas, pero a veces te influyen para las cosas negativas. Ahora bien, número 2, usted debe de saber que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué? Porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Le voy a decir por qué. Porque Dios no le afecta nuestro calendario, no le afecta nuestro reloj. Por ejemplo, para nosotros, a las 12 del mediodía es hora de comer. A la 1 de la mañana es hora de ir a dormir. A las 6 de la mañana es hora de despertarse. Pero Dios es soberano, siempre ha existido y siempre va a existir. Cuando usted habla del pasado de Dios, está hablando de su presente. Cuando usted visualiza a Dios en su futuro, está hablando del presente. Porque Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso es lo que hace la diferencia. Las cosas que Él hizo en el pasado, las hace en el presente, pero ahora mayores, porque Él va al cielo. Lo que le quiero dar a entender es que si nosotros percibimos a Dios en el pasado, es nuestro presente. Si nosotros visualizamos a Dios en el futuro, es el presente de Dios.
¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Acaso no dice que Jehová Dios no cambia? ¿Que Jehová Dios no se muda? ¿Que no tiene sombra de variación? Entonces, ¿qué pasa en nuestro mundo espiritual? Es un algo en lo que debemos de pensar. Y usted debe de decir que Dios siempre está presente. En mi debilidad, Dios está presente. En mi tentación, Dios está presente. En medio de las derrotas, Dios está presente. En medio de las victorias, Dios está presente. Dependemos de Dios 7 días a la semana, 24 horas al día. Y si no dependemos de Dios de eso, entonces debemos de empezar a depender de Dios. Tercer ejemplo que tengo. ¿Cuántos han escuchado la historia de Naamán? ¿Qué pasó con Naamán? Naamán necesitaba un milagro, él era leproso, ¿cierto? Entonces oyó de una niña, también sierva, que estaba en el hogar, que dijo: yo sé quién te puede dar la sanidad, y se lo estoy parafraseando. Y ya le dijo: hay un profeta que se llama Eliseo, que si él ora por ti, no hombre, vas a ser sano al instante. Naamán no duda, va, y Eliseo le da la instrucción y le dice: vas a ir al río Jordán y te vas a sumergir 7 veces en ese río. Y cuando salgas la 7ª vez, vas a recibir el milagro que tú necesitas. Pero dentro de la narración de esa historia, si usted analiza la palabra, vaya a 2 libro de Reyes, capítulo 5, versículo 22. Cuando recibe, en lo que lo buscan, cuando Naamán recibe el beneficio de sanidad y recibe ese milagro, su corazón se convierte en un corazón vulnerable y le quiere pagar a Dios el milagro, le quiere dar unos regalos, a lo cual el profeta dice: no los aceptó, ¿cierto? Pero mire, me llama la atención lo que dice el versículo 22. Dice: mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Pregunto, ¿era cierto que Eliseo el profeta había mandado al criado Jesse a pedir esos regalos? No era cierto. Mientras que él se fue a gastar su tiempo y fue a hablar allá con Naamán, lo persiguió y Naamán se bajó y se detuvo y extendió no solamente lo que él pedía, sino que le dio doble regalo, doble talento. ¿Dónde estaba el profeta Eliseo? Diga conmigo, estaba en su casa, conviviendo, descansando, estaba en su casa. Pero ahí el Espíritu de Dios le enseña lo que hizo Jesse. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice: al volver el criado, el profeta le preguntó: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Era mentira o era verdad? Era mentira. Y cuando el profeta le hace la pregunta es porque el profeta ya tenía la respuesta dónde estaba. ¿Qué sigue diciendo ahí? ¿Se da cuenta? Eliseo no fue con él, sino que a través de las cosas que no ve pudo mirar lo que Jesse hizo. Estaba ahí, el corazón de Elías estaba ahí, el corazón de Eliseo, estaba ahí y le describió todo lo que había hecho. Las cosas no se quedaron así. Miren lo que pasó, que sigue diciendo en el versículo 26. Le dice: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Pudo ver lo que no veía en los ojos físicos o no? Bueno, y luego ¿qué pasó? ¿Qué sigue diciendo? Lo hace reflexionar, le pregunta: ¿es tiempo de estar cosechando, estar pidiendo, estar recibiendo? Lo hace reflexionar porque él ya sabía que estaba mintiendo. Y luego, ¿qué sigue diciendo ahí? Ahí está su recompensa por echar una mentirita piadosa. La lepra de Naamán se te pegará a ti. Y no solamente a él, sino a su descendencia.
¿Cuándo? Temporalmente. Para siempre. Dese cuenta que muchas veces no recibimos el beneficio de parte de Dios porque quizás echamos mentiras blancas, porque quizás echamos mentiras piadosas. Pero ¿cómo? Estamos entre hermanos que aún no somos hacedores de la palabra de Dios, entre hermanos que somos oidores olvidadizos. Déjeme decirle que la palabra de Dios está presente siempre. Y cuando usted abra su boca, piense lo que va a decir. Si no es honestidad, mejor no diga nada, porque sentencia viene para su hogar. Ahí ya no se oyen tanto los amenes, pero es palabra de Dios. Mire lo que le pasó a Jesse. ¿Quiere otro ejemplo más? Nos vamos con Joram. ¿Quién era Joram? Era un rey que Dios había puesto en Israel. Pero también está otro rey que se llama Jeroboam. Este rey no sabía nada, hubo una división, lo pusieron en un reinado. Aparentemente estaba haciendo la voluntad de Dios, pero ¿quién podrá engañar a Dios? Si Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, la excusa que yo le presente y no sea verdad, ¿lo puedo engañar? Él conoce todo lo de mi vida. ¿Qué pasó con este rey Jeroboam? Su hijo se enfermó. Él quería recibir el beneficio del profeta que le había dado la palabra que él iba a ser un rey. A lo cual le dice a su esposa: hey, ¿te acuerdas de aquel viejito, de aquel profeta que me dio la palabra que yo iba a ser un rey? Ve y búscalo, pero no vayas así, porque ¿qué va a decir de mí? No, disfrázate, ponte peluca, pestañas postizas. Bueno, un disfraz completo para que no lo reconociera. Tomemos en cuenta que este profeta ya era una persona de edad avanzada. Ya casi no veía, dice la escritura. Entonces cuando le dice Jeroboam a su mujer, ve, le dice, pero no vayas con las manos vacías, llévale una canasta de regalos, tortas, frutas y todo lo demás. Y cuando va, ella va muy contenta, obedeciendo al marido. Y el viejito, que aparentemente ya no veía, simplemente al escuchar el sonido de sus pies, le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Es algo en que nosotros debemos de pensar. ¿Qué excusa ponemos para no trabajar en la obra de Dios? ¿Qué excusa ponemos para no decir presente en la lista cuando los chofares suenan? Es algo en lo que debemos de reflexionar. Y por último les doy otro ejemplo de cuando nosotros apercibimos las cosas. ¿Se acuerdan quién era el profeta que ya estaba muerto y estaba enterrado, y después llevaban a uno en un carro de caballo, y de repente se da la vuelta y se cae? Y cuando toca con los huesos del profeta, ¿qué le pasó? ¡Fum! Resucitó y volvió a la vida. Existe un mundo espiritual que no lo percibimos, que lo tomamos muy a la ligera, pero ahí en ese mundo espiritual estamos construyendo las cosas buenas o las cosas malas para nosotros. Dios no puede ser burlado. La Biblia nos habla también en los evangelios acerca del Dios viviente. ¿Se acuerda el juicio que vino hacia Ananías y Zafira? Ellos habían acordado, tenían una propiedad, habían acordado vender esa casa. Y cuando vendieran esa casa habían acordado darle un algo a Dios. De repente, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que era mucho dinero y dijeron: no, vamos a darle menos. Y cuando van con el apóstol, con el hombre de Dios, le dijeron su excusa, su verdad de ellos, pero no era la verdad delante de Dios. ¿Y qué pasó? Vino un juicio sobre ellos. Pedro habla una palabra y se muere. Viene la otra persona, la pareja, a decirle lo mismo, ¿y qué pasó? También murió. Existe un mundo espiritual que no vemos, pero que está ahí presente. Está acumulando todo lo que nosotros estamos accionando. Hoy, ¿creemos o no creemos? Si usted es una persona que dice: yo tengo una enfermedad, aquí está el poder de Dios para que usted lo vea
en los ojos espirituales y reciba sanidad que usted necesita. Aquí está el poder de Dios también para perdón de pecados. Eso es lo más importante, el perdón de pecados. Es el milagro más grande, que siendo lo más vil del mundo venga Cristo y transforme nuestra vida con una decisión y una confesión. El pecado nos ha separado de Dios, mas a través de Jesucristo existe la reconciliación. Hoy yo quiero invitarle a usted que está aquí presente, como a los que nos ven a través de los medios. ¿Usted quiere recibir el beneficio de ese mundo espiritual? ¿Usted cree en Dios? ¿Necesita un milagro de parte de Dios? Es el tiempo de su milagro. Lo primero que usted debe de hacer, aparte de aceptar a Jesús en su corazón, es cambiar su manera de pensar. Porque cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una mente reprobada. Pero cuando aceptamos a Jesucristo y caminamos en su palabra, existe la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es renovada en nosotros y nos hace pensar de una manera diferente. Nos hace darle solución a los problemas de una manera distinta. Recuerde, ustedes. Gracias por estar con nosotros en este su programa, La Palabra Viviente, con el pastor Tony Palma. Visítenos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana y cada miércoles a las 7 de la tarde. La Palabra Viviente, 1808 Norte Raúl Longoria en San Juan. O llámenos al 702-3211. Llámenos al 956-702-3211. La Palabra Viviente.